Antes de entrar en el pasaje, en el versículo 7, por tanto, hermanos, versículo 9, hermanos, versículo 10, hermanos míos, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, y versículo 19, hermanos. Santiago, como pastor, como siervo de Jesucristo, se dirige a la iglesia como sus hermanos, hermanos míos, hermanos. ¿En qué condición se encuentran los hermanos de Santiago? Según el versículo 13, fíjense, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Verso 14. Verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Santiago le habla a hermanos que están afligidos, a hermanos que están enfermos, a hermanos que están contentos y a hermanos que están extraviados de la verdad. Uno tiene que pensar en esto como dirigente de la Iglesia de Cristo. En la Iglesia de Cristo vamos siempre a encontrar a hermanos afligidos por diferentes pruebas. Vamos a encontrar hermanos que están muy contentos. Vamos a encontrar hermanos que están enfermos en la iglesia. Y vamos a encontrar hermanos que están extraviados en la misma iglesia de Cristo. Además, en el versículo 9, Santiago va a hablarle a hermanos que se pasan quejando todo el tiempo unos con otros, que se pasan criticando unos con otros. También en el versículo 12 encontramos que los hermanos están comprometiendo su palabra, están juramentando, están diciendo sí, pero después no cumplen sus compromisos. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Entonces Santiago le habla a hermanos extraviados en la propia iglesia. Santiago le habla a hermanos que están enfermos. Uno tiene que pensar después enfermos físicamente o enfermos espiritualmente. A hermanos que están contentos, a hermanos que están necesitados, a hermanos que están totalmente afligidos. A esos hermanos Santiago se está dirigiendo en esta carta. Una de las cosas sobresalientes del pasaje es el uso de la palabra paciencia que Santiago usa. Anoten por favor, miren el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Ahí aparece dos veces, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de... Fíjense que Santiago usa el término paciencia 4 veces en el pasaje. El término perseverar, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. La palabra sufre, la palabra paciencia es aquí perseverar. Los otros 4 paciencia es distinta esa palabra. Entonces, estamos frente a un pasaje de paciencia. El otro término que Santiago usa, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Anote la palabra oración. Verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, lloren por él. Versículo 15,
y la oración de fe. Versículo 16, orad unos por otros. Versículo 16, la oración eficaz del justo. Verso 17, Elías oró fervientemente. Verso 18, y otra vez oró. Fíjate, tenemos un pasaje de paciencia y un pasaje de oración. En medio de todo esto, Santiago nos recuerda 3 veces la segunda venida de Cristo. Versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 8, al final del 8, porque la venida del Señor se acerca. Y versículo 9 al final, el juez está a la puerta. 3 veces menciona Santiago la venida del Señor. Y 2 veces Santiago vuelve al tema de la lengua, porque en el verso 9 dice, no os quejéis unos con otros, refiriéndose a la lengua. Y en el versículo 12, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Tiene que ver con la lengua. Esos son los temas que vamos a considerar, si Dios quiere, en esta hora. Amén. Amén. Comenzamos entonces con nuestro estudio. Versículo 7, por favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La primera observación es, fíjense cómo comienza el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Paciencia hacia quién? ¿Paciencia por qué? ¿Por qué debo tener paciencia? ¿Hacia quién o por qué? ¿O para qué debo tener paciencia? Como el versículo comienza, por tanto, así comienza el 7, mírenlo, por tanto, significa que lo que Santiago va a decirnos ahora tiene que ver con lo que dijo antes del versículo 7. Y ahí podemos entender por qué o hacia quién debemos tener paciencia. Versículo 6. Santiago dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Han matado al justo y han condenado al justo, y este justo no puso ninguna resistencia a que lo mataran, a que lo condenaran. Pero Santiago dice, habéis dado muerte al justo. Habéis. ¿A quién está hablando? ¿Quién mató al justo? ¿Quién condenó al justo? ¿Quién humilló al justo? ¿Quién trató mal al hombre justo? Versículo 5, tenemos que subir un poquito más para arriba. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto, habéis engordado. ¿Quién ha vivido en deleite sobre la tierra y ha engordado? Sigamos leyendo, versículo 5, capítulo 5, verso 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad porque las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmudecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y aquí empieza, a los ricos, habéis acumulado tesoro para los días postreros. Los ricos se están haciendo ricos a costilla de otros, del hombre justo. Verso 4. El rico le está robando al hombre pobre. El rico está robándole al hombre justo. Mira cómo le está robando. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, que el jornal, el jornalero, el obrero, que es el hombre justo que fue muerto y condenado,
no ha recibido su salario, no ha recibido su sueldo, no ha recibido su paga. Ha trabajado de sol a sol y el rico le retuvo el salario, le retuvo el sueldo y lo engañó. Lo hizo trabajar de sol a sol y no le pagó al final del día. Y como el cristiano a quien se dirige está afligido, el cristiano pobre, ¿a quién puede reclamarle? Al gobierno no puede reclamarle, porque los ricos en el capítulo 2 habían comprado el gobierno con plata por la corrupción. ¿A quién puede reclamarle el cristiano entonces? Si está indefenso, si es necesitado y si solamente es un obrero. Versículo 4, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. La única persona que pudo defender y ayudar a los cristianos necesitados, a los cristianos maltratados, humillados, golpeados, condenados y dado muerte, la única persona que pudo ayudar a estos cristianos es el Señor de las huestes espirituales, es el Señor de los ejércitos. Ellos clamaron al Señor: ayúdanos, Señor. Y los clamores de los cristianos llegaron a los oídos, no de los ricos, porque ellos no escuchan al pobre, llegaron a los oídos del Señor de los ejércitos. Los cristianos están sufriendo. Y cuando dice Santiago, el Señor de los ejércitos, quiero que usted entienda que solamente en este versículo, en todo el Nuevo Testamento, aparece la palabra Señor de los ejércitos. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y cuando la Biblia menciona a Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos, significa que el Señor está en guerra, va a pelear contra los que hacen sufrir al pueblo de Dios, sean ricos, sea quien sea. El Señor va a defender a su pueblo, el Señor va a pelear por su pueblo, el Señor va a castigar a los que castigan al pueblo de Dios. Han engañado al pobre, han robado al pobre. Versículo 5. Les dice a los ricos: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disilutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Los ricos habían engordado una vida extravagante, una vida de lujos, una vida de placeres, mientras el pobre muriéndose de hambre. Ustedes han engordado, ustedes han robado. Y no solamente le robaron al cristiano pobre, no solamente abusaron del cristiano pobre. Versículo 6, llegamos al 6 de nuevo. Habéis condenado y dado muerte al justo. Llegaron a condenar al cristiano y llegaron a darle muerte al cristiano. No solamente le robaron, no solamente los engañaron, sino que al cristiano los condenaron y los mataron a los hijos de Dios. Eso es lo que está pasando en Santiago. Habéis dado muerte al justo. Entiendo que es una muerte física, pero tengo que hablar algo simbólico, metafórico aquí. Porque para mí, personalmente para mí, no hay peor muerte, no hay peor homicidio, no hay peor condenación, no hay peor asesinato que quitarle el pan a un obrero que trabaja y se esfuerza todo el día, toda la semana y todo el mes. No hay peor asesinato que ese. ¿Por qué lo estoy matando? Porque le estoy sacando el pan de la boca a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y a toda su familia. Creo que no hay peor condenación, no hay peor crimen que quitarle el salario, que quitarle el pan de la boca a personas que se esfuerzan, que trabajan con sacrificio en este mundo. Y los ricos lo estaban haciendo. Eso es un asesinato, eso es un crimen. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo. El justo que ha sido condenado, que le han dado muerte, no es Jesucristo aquí. El justo es
el obrero, el cristiano, el que ha clamado al Señor de los ejércitos. Y el justo. Abel sufrió en manos de Caín. El justo José sufrió en manos de sus 11 hermanos. David sufrió en manos del rey Saúl. Jesucristo el justo sufrió en manos de los judíos. Y el justo Esteban murió apedreado por el pueblo. Es decir que el hombre justo, el que quiere ser correcto, el que quiere ser decente, el que quiere ser honesto, el que quiere ser fiel a Dios, el que quiere siempre hablar con la verdad, ese hombre está destinado a sufrir en este mundo, donde todo es mentira, donde todo es engaño, donde todo es corrupción, donde todo es maldad. Entonces, ahora tiene sentido, versículo 7, por tanto, hermanos, tened, ahora tiene sentido. Paciencia de los maltratos que recibo, de los engaños que recibo, de las humillaciones que recibo. Paciencia de personas desagradables, de personas injustas, de personas deshonestas, de personas mentirosas, de personas que me están humillando, que me están tratando mal, que me están sacando el pan de la boca, de personas que me están haciendo sufrir. Por tanto, tener paciencia. Paciencia hacia personas desagradables y hacia situaciones desagradables. La palabra para paciencia es longanimidad. Eso significa la capacidad de poder aguantar, de poder soportar, de poder resistir por largo tiempo a personas desagradables y malas que encontramos todos los días. En este caso, los ricos, que estaban abusando y humillando al cristiano. Por tanto, tener paciencia. Santiago nos llama a responder con paciencia las pruebas de la vida, las dificultades de la vida, las enfermedades de la vida, el descontento de la vida, la tristeza que nos da la vida, a soportarlas con paciencia. No es la primera vez que Santiago está hablando esto. Recuerden que el capítulo 1 Santiago comenzó: hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya Santiago en el capítulo 1 había hablado de este pasaje. Ahora lo está alargando el pasaje. Por tanto, tener paciencia. ¿Por cuánto tiempo tengo que estar soportando? Estar aguantando, estar resistiendo esto. Porque los cristianos están pensando: ¿hasta cuándo tengo que soportar esta injusticia, estas humillaciones, estos maltratos, estos robos? ¿Hasta cuándo tengo que estar soportando tanta corrupción, tanta violencia? ¿Hasta cuándo? Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Usted podrá encontrar muy lejos la venida del Señor, pero para Santiago el juez ya estaba a la puerta. Para los primeros cristianos la venida del Señor era eminente. De hecho, Pablo, el apóstol, pensó que Jesucristo iba a venir en sus días, en su tiempo, porque él dijo en 1 Tesalonicenses: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Santiago, Pablo, Pedro, Juan pensaban en la venida de Cristo como algo eminente, no algo lejano, sino algo eminente. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cómo respondemos a las enfermedades? ¿Cómo respondemos al descontento? ¿Cómo respondemos al sufrimiento? ¿Cómo respondemos a las injusticias de la gente? Santiago nos recomienda o nos da un mandato: tener paciencia. Así respondemos al sufrimiento humano, a las injusticias humanas, a la corrupción humana, al maltrato humano. Versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía, como la paciencia del agricultor espera la lluvia, la temprana, la lluvia tardía. La paciencia de ese agricultor que espera que Dios le dé un buen sol, que Dios le dé una buena lluvia, que Dios le dé una buena tierra. La paciencia del agricultor. Mensaje para nosotros, versículo 8. Tened también vosotros paciencia, así como el agricultor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo que le preocupa a Santiago, anótelo ahí en su Biblia, lo que le preocupa a Santiago es afirmar vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones. Darle constancia a los corazones. Darle firmeza al corazón. Darle perseverancia al corazón. Darle esa seguridad al corazón. ¿Por qué? Porque cuando hay sufrimiento, viene la inestabilidad. Miren, afirmad vuestros corazones. Lo que a Santiago le preocupa, capítulo 1 de Santiago, versículo 8, 1:8. Lo que a Santiago le preocupa, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Lo que le preocupa a Santiago es la inestabilidad, la inconstancia, el doblez, la tibieza cristiana. Sobre todo cuando hay sufrimiento, sobre todo cuando hay enfermedad, sobre todo cuando hay necesidad, sobre todo cuando hay problemas. Afirmad vuestros corazones. A Santiago le preocupan la gente de doble ánimo. El que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso significa que el de doble ánimo, todo lo que empieza, jamás lo va a terminar. Nunca lo termina, porque es de doble ánimo. Está de humor un día, al otro día está de mal humor. Ama al Señor un día, al otro día ya no lo quiere amar. Ese hombre es inconstante, es de doblez, es inestable. Ese hombre jamás va a ser fiel hasta el final, no va a perseverar nunca hasta el final. Por eso Santiago dice, afirmen sus corazones, denles estabilidad al corazón, denles fidelidad al corazón. En el capítulo 4 dice, versículo 8, por segunda vez, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros los pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo que más le preocupa a Santiago es la inestabilidad, la inconstancia de mi corazón hacia el Señor, de mi corazón hacia la palabra de Dios. Fíjense, afirmad no vuestros pies, afirmad vuestros corazones. Porque toda infidelidad al Señor o toda fidelidad al Señor comienza siempre en el corazón. En el corazón decido ser fiel al Señor. En mi corazón decido permanecer fiel al Señor. En mi corazón decido guardar los mandamientos del Señor. Es lo mismo que dijo Bernabé en Hechos 16, cuando les dijo a los de Antioquía, que con propósito, con decisión de corazón, sean fieles al Señor. Y eso es lo que Santiago tiene en mente. Afirmad vuestros corazones. Toda fidelidad o toda infidelidad a Dios o al hombre comienza siempre en el corazón. Volvamos al capítulo 8. 4:8, 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad
afirmar, denle estabilidad, denle firmeza, denle fidelidad, denle compromiso a sus corazones. Propósito, porque la venida del Señor se acerca. Por segunda vez, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Sean fieles del corazón. ¿Qué tan cerca está el Señor Jesucristo para Santiago? Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Esa es la seguridad de Santiago, la convicción de Santiago. Esa es la certeza de Santiago. El juez está a la puerta. Y es interesante para mí que cuando Santiago habla de la venida de Cristo, no presenta a un Cristo que viene a salvarnos, a un Cristo que viene a rescatarnos, a un Cristo que viene a libertarnos. No. Presenta a Jesucristo como juez. ¿Por qué? Como juez. Y no como libertador, y no como salvador, y no como redentor, sino como juez. Algo está pasando en la iglesia de Cristo. Número 1, en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Guerra y pleito entre los hijos de Dios. Capítulo 4, verso 11. Hermanos, no se critiquen o no murmuréis los unos de los otros, hermanos, criticándose, murmurándose unos con otros. Capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. El Señor está cerca y nos estamos quejando unos con otros, nos estamos murmurando unos con otros, nos estamos peleando unos con otros. ¿Qué está pasando aquí en el libro de Santiago? ¿Hay algún descontento en la iglesia? Porque indirectamente, si me estoy quejando del hermano, si estoy murmurando del hermano, estoy descontento con Dios. Y creo personalmente, cuando lleguemos más adelante, creo que cuando hay pleitos entre nosotros, guerras entre nosotros, cuando yo estoy criticándote a ti, murmurando de ti, hablando mal de ti, y me estoy quejándome de ti, creo yo personalmente que estamos en presencia de corazones heridos, de corazones enfermos, de corazones que fueron destrozados. Cuando salen descontentos de mi boca, salen quejas de mi boca, cuando salen murmuraciones de mi boca, es porque hay un descontento en mi corazón, porque hay una herida en mi corazón, porque hay una amargura en mi corazón, porque algo está pasando dentro de mí. De ahí vienen todas mis quejas, mis descontentos, mis enojos, mis iras, mis pleitos. Estamos en presencia de una persona herida, enferma, amargada, triste, dañada en su interior. Lo otro es resultado, las quejas, todo eso. Y no son quejas cualquiera, no son críticas cualquiera, no son pleitos cualquiera. Porque cuando yo murmuro de ti y tú murmuras de mí, cuando nos quejamos unos con otros, mira el capítulo 2 de Santiago. Santiago dice, no hacéis distensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Soy juez de mi hermano, soy crítico de mi hermano, pero con malos pensamientos. Llego a convertirme en juez
Y cuando me convierto en juez, siempre estoy evaluando a los demás, examinando a los demás, viendo los defectos de los demás. No tengo tiempo para ver mis propios defectos. No tengo tiempo para examinarme yo mismo. Porque soy juez, y soy juez con malos pensamientos hacia los demás. Esto tiene sentido para mí ahora. En el versículo 13 del capítulo 2, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tratar al hermano sin compasión, tratar a otro sin misericordia. Tratar al otro con humillación. Si yo estoy actuando así hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mi marido, hacia los hermanos, mirándolos con malos pensamientos, criticándolos con malos pensamientos, y si yo estoy tratando a otros sin misericordia, sin compasión, yo tengo que pensar dos cosas. Número uno, capítulo 4, versículo 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Se metió en un problema más grande. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez, pero juez con malos pensamientos, juez sin misericordia. Y en el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el juez. Es decir, que cuando estoy criticando a los demás, cuando estoy murmurando de los demás, cuando estoy con malos pensamientos con los demás, cuando no estoy tratando sin misericordia a los demás, me estoy colocando en el lugar de Dios. Y dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Solo Dios puede salvarte y puede condenarte. Pero tú, ¿por qué menosprecias, criticas y hablas mal con malos pensamientos de tu hermano? Entonces, volvemos al capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta. Yo tengo que tener esta conciencia. Si yo tengo malos pensamientos hacia mis hermanos o hacia las personas, si yo me paso el tiempo hablando mal y criticando a las personas, si me paso todo el tiempo quejándome de los otros, yo voy a morir en un momento. Y voy a cruzar por una puerta hacia la otra vida. ¿Quién me estará esperando al otro lado? ¿Quién? El juez. El juez. El juez justo. Así que yo espero que si tú tuviste malos pensamientos conmigo, si tú hablaste contra mí, si tú te quejaste contra mí, si tú no tuviste misericordia conmigo, yo espero que detrás de la otra puerta Dios te trate de la misma manera como tú me trataste a mí, porque ese es el juez justo. Yo espero eso de Dios. Que si tú no tuviste misericordia de mí, espero que Dios te trate de la misma manera como tú me trataste a mí, porque Él es el verdadero juez. Cada vez que vayas a hablar o criticar los defectos de un hermano, o te vas a quejar contra los hermanos, o tengas malos pensamientos
contra los hermanos y no actúes con bondad y con misericordia, piensa toda tu vida que te está esperando en la otra vida un juez, que es Dios. El juez está a la puerta y te está esperando y te va a tratar como el rico trató al pobre y te va a tratar como tú estás tratando a los hermanos de la iglesia y al prójimo allá afuera. Y aquí el juez está a la puerta. Amén. Debemos seguir otro ejemplo nosotros. El camino de la queja, el camino del descontento, el camino de los malos pensamientos, no nos va a llevar a nada. Mira el versículo 11, el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de sufrimiento, ejemplo de aflicción, ejemplo de maltrato, de quebrantos. A estos los vituperaron, a estos los quebrantaron, les quitaron sus casas, les quitaron sus terrenos, les quitaron sus bienes, les quitaron todo. Y los humillaron y los azotaron. Al profeta Isaías lo cortaron por la mitad. ¿Quiénes? Los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ese es nuestro ejemplo. No soy la única persona que está sufriendo, no soy la única persona que han maltratado. Los profetas del Antiguo Testamento. Daniel, ¿cómo fue tratado en el pozo de los leones? Sadrach, Mesach y Abednego los metieron en el horno de fuego. A José lo golpearon y lo vendieron para Egipto. Lo metieron en una cárcel. Los maltrataron, los humillaron, los hicieron llorar. Se rieron de ellos. Ellos fueron un espectáculo para la gente. Eran el alma reír de la gente. Pero ellos sufrieron. Y soportaron, y resistieron, y perseveraron. Y no negaron al Dios verdadero. Y no le dieron la espalda a Dios. Cuando el rey Darío le dijo a Sadrach, a Mesach y a Abednego: si ustedes no adoran la imagen que he creado, van a ir al horno de fuego. ¿Y qué respondieron los tres jóvenes? Rey, no hablemos más de este problema. No vamos a adorar a tu imagen, ni te vamos a adorar a ti. Porque el Dios que servimos nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Y el versículo 32 dice: y si no nos libras del fuego, no te vamos a adorar igual. Preferimos morir quemados, pero no vamos a darle la espalda al Dios verdadero. Profetas que sufrieron, pero sufrieron por ser ladrones, por ser estafadores, por ser mentirosos. ¿Por qué sufrió? La esposa de Potifar quería acostarse con él. Acuéstate conmigo. No voy a pecar contra mi amo, ni voy a pecar contra Dios. A la cárcel, por supuesto. Si hay que ir a la cárcel, vamos a la cárcel. Si hay que sufrir, hay que sufrir. Pero estos hombres sufrieron, ¿por qué? Versículo 10. Sufrieron por hablar en el nombre del Señor. Sufrieron por hablar la palabra de Dios. Por hablar de parte del Señor. Bienaventurados sois cuando os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero ellos sufrieron por hablar de Dios, por ser hombres de Dios. Sufrieron por el nombre de Él. Y si estamos siendo vituperados, si estamos siendo calumniados, si estamos siendo maltratados por ser cristianos, por ser hijos de Dios, por ser del pueblo de Dios, no nos avergoncemos. Si estamos sufriendo por el nombre de Cristo, levantémonos y glorifiquemos el nombre de Dios. Es por esa razón que estos están sufriendo. ¿Y qué más decir del versículo 11? Aquí tenemos por bienaventurado
bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la perseverancia. La palabra correcta es perseverancia. La perseverancia de Job. Job levantaba con sus palabras a los débiles. Le enseñaba a los de poco ánimo. Era ojo para los ciegos. Job ayudó a todos los ciegos de la tierra de Uz. Ayudó a todos los pobres de la tierra de Uz. A todos los extranjeros, a todos los forasteros. A todos les dio de comer, les dio ropa, les dio vestido. Los hospedó en su casa. Un hombre totalmente bueno, un hombre totalmente justo. Dios dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre perfecto. Y en un momento todo el mundo se le vino abajo a él. Perdió sus 10 hijos en un solo día. Perdió toda su hacienda, todos sus bienes. Su esposa maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos lo criticaron todo el tiempo. Alguna maldad tuviste que haber hecho, por eso te pasa lo que te pasa. De una sarna maligna. Tenía olor hediondo, Job. Su cuerpo estaba comido de gusanos. Los hongos, los forúnculos estaban por todo su cuerpo. Y le dolía mucho a él. Y gritaba por su dolor. Ejemplo de perseverancia, ejemplo de resistencia. Ejemplo de fe. Ejemplo de sufrimiento. Y este hombre sufrió sin motivo alguno. ¿Cómo respondió él al sufrimiento? ¿Cómo respondió él a las pruebas? ¿Cómo respondió a sus dolores? Mira lo que dice la Biblia. Abre tu Biblia en Job, por favor. Capítulo 13. Versículo 15. Mira el sufrimiento de Job. Él dice: he aquí, aunque él me matare, aunque él me quitare la vida, aunque me haya quitado todos mis hijos, aunque me haya quitado todos los bienes, seguiré esperando en él, seguiré confiando en él, seguiré creyendo en él. Puedes quitarme la vida, puedes quitarme a mis hijos, puedes quitarme la salud, pero seguiré creyendo en ti, Señor. Te seguiré amando igual, seguiré confiando igual en ti. La perseverancia de Job en medio del sufrimiento. Capítulo 23 del mismo libro. Versículo 8. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Imagínate estar buscando a Dios para el norte, para el oriente, para el sur, estar hablándole a Dios y que Dios guarde silencio y que Él no te responda y que Él sea un desaparecido de nación. Imagínate. Hablarle y buscar a Dios y que Dios no te responda. Pero mira, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté.
Y mira el 12. Del mandamiento de sus labios. Del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que la comida. Del mandamiento de sus labios, nunca me he apartado, aunque me haya quitado mis hijos, aunque me quitó mis bienes, aunque me quitó la salud. De tus mandamientos jamás me he apartado, Señor. Yo seguiré creyendo en ti, seguiré confiando en ti, te seguiré amando, Señor. De tus caminos no me voy a apartarme. Aunque mi dolor sea grande, aunque mi aflicción sea grande, aunque los gusanos me estén comiendo mi carne, no me voy a apartarme de tus mandamientos, Señor. No lo voy a hacer. Y eso no es todo. Capítulo 23. Capítulo 19, disculpen. Santiago pone de ejemplo a Job. Pero mira, esto para mí es bien curioso. Es lindo a la vez. Mira, versículo 9. Job está diciendo: me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me despojó de mi gloria, me despojó de mi corona, me arruinó por todos lados y perezco. Versículo 13. Mira el versículo 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños. Se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi propia casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mis siervos y nadie respondió. De mi propia boca les suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño hasta mi propia mujer. Me despojaste de mi gloria, me despojaste de mi corona. Sus parientes, sus criados, sus hermanos, los que vivían en casa con él, todos lo dejaron solo. Me tuvieron por extraño, los llamaba y nadie me respondía. Me miraban y yo era un desconocido para todos. Y cuando uno está enfermo y cuando uno está sufriendo, lo más que quiere es estar con alguien que lo aliente, que lo anime, que oren por él, que le den palabras de aliento. Pero Job quedó totalmente solo. Hasta Dios lo abandonó, aparentemente. Ni el aliento de su esposa tenía al lado ahora. Versículo 20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. En todo esto, hermanito, mírame por favor, en todo esto. Despojado de su gloria, despojado de su corona, y no tener a nadie al lado para una palabra de aliento, para una palabra de ánimo. ¿Cómo tiene que haberse sentido Job? En ese contexto, él dice las palabras más maravillosas del libro. Verso 25. Yo sé, aunque me hayas despojado de mi gloria, Señor, aunque me hayas quitado mi corona, aunque mi carne esté hedionda, aunque mi esposa me haya dejado, aunque mi madre me haya dejado, aunque mis parientes me hayan dejado, aunque mis hermanos me hayan dejado, aunque mis criados me hayan dejado, yo sé, Señor, que mi Redentor vive y que vive para siempre. Yo sé que tú vives para siempre. Yo sé que tú me levantarás del polvo. Yo sé que tú me fortalecerás. Yo sé que tú vas a sanarme. De lo único que estoy seguro, que tú vives, que mi Redentor vive. La fe de Job
la perseverancia de Job. Aunque padre y madre me hayan abandonado, el Señor con todo me recogerá y me bendecirá. Volvamos a Santiago, por favor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia, de la perseverancia de Job. ¿Y cómo termina el versículo? Habéis visto el fin del Señor. El fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso. No se te olvide. El Señor es muy compasivo. Especialmente con sus hijos que están sufriendo, con sus hijos que están enfermos, con sus hijos que están necesitados, con sus hijos que se sienten mal. El fin del Señor, Dios va a ser muy misericordioso contigo, Dios va a ser muy compasivo contigo. El fin es lo que importa, no el principio de la prueba, no el comienzo del sufrimiento, sino el final. El final de la prueba, Dios va a mostrar todo tu amor, va a mostrar toda su misericordia, porque Dios siempre está con los que sufren en este mundo. El fin es lo que importa, no el principio de la prueba. Ahora entiendo a Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando salgáis en diversas pruebas, porque Santiago no vio el principio, vio el fin de la prueba, donde Dios se muestra misericordioso y compasivo. ¿Amén? Amén. Son las 8:30. ¿Le damos un poquito más? 5, 10. ¿Estamos bien? Sí. Ok. No se concentre en el aceite. No me haga la pregunta después. ¿Qué significa yo le empuré ungiéndole con aceite? Versículo 14, miren. Yo le empuré ungiéndole con aceite. La pregunta aquí no es una pregunta de aceite. El tema de Santiago es la oración. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Los que estén afligidos, hagan oraciones. Los que estén contentos, canten. ¿Canten? Es interesante, no sé usted, probablemente no. Es interesante de que cuando estamos necesitados, cuando estamos afligidos, ¿qué es lo que hacemos? Oraciones. Pero cuando estamos contentos, cantamos alabanza. Se ríen algunos. Es interesante. Cuando estamos afligidos hacemos oraciones, pero cuando estamos contentos, cuando estamos bendecidos, cuando estamos prosperados, no escucho mucho a los cristianos cantar alabanza. En fin. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, lloren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si alguno de ustedes se enferma, y hoy día fuimos a visitar a dos enfermos, ¿a quién tenemos que llamar? ¿Y tenemos anciano aquí? Qué triste para ustedes. Es triste para ustedes. No poder llamar a los pastores de la iglesia porque no los tenemos. No poder llamar a los obispos de la iglesia para que vengan a orar por mí. Y no solamente por mí, porque no solamente se enferma mi esposa, se aflige el esposo, se afligen los hijos, se afligen los padres, se afligen todos los que están al lado del enfermo. ¿O no, hermano? A veces pensamos en la persona que está enferma, pero el marido también está sufriendo. Los hijos también están sufriendo. Los nietos también están sufriendo. Y ese hogar necesita la presencia de ancianos de la iglesia. Y triste no tener ancianos en una iglesia, a quien acudir, a quien llamar, para que vengan a orar por mí, para que me den palabras de ánimo,
para que me puedan sostener, para que me puedan levantarme, para que puedan estar conmigo cuanto más los necesito a ellos. Ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia, los hombres de fe, los hombres que acuden al Señor. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Versículo 15, sobresale la oración. Y la oración de fe, no el aceite que fue derramado en la cabeza del enfermo, no el aceite, sino la oración de fe, salvará. La palabra para salvar es sanar aquí. Sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe es el Señor quien levanta al enfermo, es el Señor quien sana al enfermo, y es el Señor quien le perdona los pecados al enfermo si éste hubiese cometido. Fíjate lo que es una oración eficaz, lo que es una oración poderosa. Oramos al Señor Dios Todopoderoso y es el Señor el que está sanando a los enfermos. Es el Señor el que levanta a los enfermos y perdona los pecados de los enfermos. Cuando los ancianos oran con fe en el nombre del Señor. Amén. Amén. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. El justo aquí es el cristiano. Es el Hijo de Dios. Una oración eficaz, según el verso 15, debe ser hecha. Una oración eficaz debe ser hecha con fe. Y la oración de fe tiene que ser con fe. Creyendo en el corazón, tiene que ser con fe, confiando en el Señor, esperando en el Señor, tiene que ser con fe. La oración de fe, la oración del justo puede mucho, pero, Santiago me parece que está llegando a un punto importante. Versículo 15, 16. De tantos pleitos entre nosotros. ¿Te acuerdas capítulo 4, verso 1? De tantas críticas que tú me hiciste a mí y yo te hice a ti. De tantas murmuraciones que tú me hiciste a mí y yo te hice a ti. Me parece que la iglesia llegó a herirse, la iglesia llegó a dañarse, la iglesia llegó a enfermarse espiritualmente, de tantas quejas unos con otros, de tantas críticas unos con otros, de tantos pleitos unos con otros. Y si yo voy a orar a mi Padre, voy a orar con un corazón herido, con un corazón enfermo, con un corazón dañado, esa no es una oración eficaz. Tengo que resolver los problemas que tengo en mi corazón. Tengo que resolver los conflictos que tengo en mi corazón. Porque hay conflictos en el corazón. Mi corazón está herido, mi corazón está dañado. Por eso me quejé todo el tiempo de ti. Por eso te critiqué todo el tiempo. Por eso se produjeron pleitos, se produjeron guerras entre nosotros. Porque al final he estado adorando, he estado celebrando la cena del Señor, he estado orando a Dios con un corazón enfermo, con un corazón herido. Dios no va a aceptar esa oración. Si no resuelvo los problemas. Y el camino para resolver los problemas de sanar los corazones heridos, versículo 16, el camino es confesar los pecados unos contra otros, unos a otros. Ese es el primer camino, hermano. Puede ser a nivel matrimonial, puede ser a nivel de padre e hijos, puede ser a nivel de hermanos,
Pero si yo tengo cosas en mi corazón, heridas en mi corazón, tengo que confesarlas al hermano que me hirió, al hermano que me ofendió, al hermano que quebrantó mi corazón y que entristeció mi corazón. Ese hermano puede a mí sanarme a mí, ese hermano puede aliviarme a mí, pero tiene que permitir la confesión. Confesión unos a otros. Luego, orar unos por otros para que seáis sanados. Necesitamos tener una iglesia de Cristo sana del corazón, que no exista envidia hacia nadie, que no exista rencor ni resentimiento hacia nadie, para que seáis sanados. Si usted está herida o está herido, usted tiene que confesar sus pecados a la persona que lo hirió, a la persona que lo dañó. Y la persona que dañó tiene que arrepentirse y también tiene que confesar sus pecados, para que ambos sean sanados, ambos sean perdonados, ambos sean dejados libres y poder vivir en paz en este mundo. Ese es el camino, realmente. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías oró fervientemente que no lloviese por 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar y el cielo dio la lluvia. ¿Qué es lo que más sobresale de Elías? Verso 17. Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, un tipo de carne y hueso. Un tipo que sintió victoria y después sintió miedo. Mató 850 baales y al otro día andaba arrancándole una mujer porque quería matarlo. Elías, de carne y hueso. Elías, una persona como tú, una persona como yo, con debilidades, con fortaleza, con seguridad y con miedo. Elías oró y cerró el cielo por 3 años y 6 meses. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia. La oración eficaz del justo. Amén. Terminamos con el 19 y el 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su mal camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno se ha extraviado de la verdad, este es un punto importante para terminar, es la conclusión de Santiago, por si acaso. Mira el capítulo 1, verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. Dios nos hizo nacer a nosotros por la palabra de verdad. La verdad nos dio el nuevo nacimiento. Mira el capítulo 3, verso 14. La verdad nos hizo nacer de nuevo. Pero mira el 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Qué interesante, hermanito. Mira, la verdad nos hizo nacer de nuevo para ser primicia de Dios. Pero ahora el cristiano está mintiéndole a la verdad. ¿Cómo un cristiano puede mentirle a la verdad? La verdad que creemos, esa verdad que predicamos, esa verdad que defendemos. ¿Cómo puedo yo mentirle
a la verdad que me hizo nacer de nuevo. Esa verdad que tanto yo creo, que tanto predico. Versículo 14. Si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones. Hermanito, si yo estoy predicando aquí la verdad, con celos, con amargura, con envidia, con resentimiento, con contención, si yo estoy predicando la verdad teniendo un corazón enemistado, yo estoy mintiendo a la verdad, porque la verdad condena la envidia, los celos, las enemistades, los pleitos, las quejas y las murmuraciones. ¿Cuántos cristianos hoy día que profesan la verdad, creen en la verdad, por tener celos, por tener amargura, por tener enemistad, por quejarse, por murmurar, están mintiendo contra la verdad misma que predican y creen? Es fácil mentirle a la verdad. Mentirle a la verdad es una cosa, que la verdad nos haga nacer de nuevo es otra cosa. Pero en el versículo nuestro, del versículo 19, del capítulo 5, los hermanos se han extraviados de la verdad. Cuando usted piensa en un hermano que se ha extraviado de la verdad, ¿en quién piensa? ¿En el que no asiste a la iglesia? ¿El que dejó de congregarse? Santiago no está pensando en esos hermanos. Uno puede estar en la iglesia de Cristo todos los domingos y extraviado de la verdad. ¿Cómo es eso? Yo me extravío de la verdad cuando murmuro de mi hermano, porque la verdad condena eso. Cuando me quejo contra los hermanos, porque la verdad condena eso. Cuando soy oidor de la palabra y no hacedor de la palabra. Cuando hago asesión de personas en el capítulo 2. Cuando no refreno mi lengua, estoy extraviándome de la verdad. Cuando albergo o atesoro envidia y celo y contención en mi corazón, yo me he extraviado de la verdad, estando todos los días en la iglesia de Cristo. No solamente le miento a la verdad, sino me extravío de la verdad. Y si alguno entre vosotros, dice, entre vosotros, se ha extraviado de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su mal camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago dice al final, hermanos, vuelvan a la verdad. No le mientan más a la verdad. La verdad los hizo nacer de nuevo. Pero si ustedes se quejan, si ustedes murmuran, ustedes están mintiendo a la verdad. Si ustedes no se confiesan los pecados unos a otros, ustedes se están extraviando de la verdad. Santiago en esta noche nos invita a volver a la verdad, confesándonos nuestros pecados unos con otros, perdonándonos unos con otros, y especialmente soportando el sufrimiento, resistiendo el sufrimiento, como lo hicieron los profetas y como lo hizo el siervo Job. Vamos a orar, vamos a continuar mañana, Señor. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. ¿El hermano de la oración? Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por esta tarde que nos está regalando. Gracias, Padre nuestro, por nuestro hermano que ha sido el medio, el instrumento
para darnos esta enseñanza que nuestra